Bien, en el siguiente módulo vamos a hablar de redes de ordenadores, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los fundamentos básicos por los cuales las computadoras se comunican entre sí, comparten recursos, información, se transmiten datos, etcétera, ¿no? Para empezar vamos a ver una definición un poquito más formal de lo que es una red, que básicamente, como dice la presentación, es un conjunto de ordenadores conectados entre sí que pueden comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la localización física de los distintos dispositivos. O sea que básicamente vamos a tener un conjunto de ordenadores que van a pasarse información los unos a los otros y que van a compartir los recursos que cada uno de esos equipos tiene para lograr una tarea de computación o de compartición y publicación de información. ¿Cuáles son los objetivos principales de tener una red de ordenadores? Los principales objetivos que se buscan cuando uno quiere montar una red de ordenadores es la compartición de recursos, es decir, por ejemplo, montar una red con 5 o 6 ordenadores pero que compartan una impresora en común o un escáner. La fiabilidad, cuando uno tiene una red de ordenadores, lo que busca es que si algo se le estropea, no deje de funcionar el resto de los elementos de la red. Ahorro económico, por lo mismo que comentábamos antes, vamos a conseguir que un recurso sea compartido entre varias personas. No hace falta comprar ese mismo recurso para cada una de las personas que están trabajando con esos ordenadores, con lo cual se consigue un cierto ahorro económico. Medio de comunicación, para por ejemplo publicar en páginas web y que esa información sea accesible a todo el mundo, o para publicar, colocar ciertos archivos de trabajo que todos los componentes o varios de los componentes del equipo de trabajo puedan manipular, editar y trabajar conjuntamente. Y el acceso a remoto a la información, que yo pueda desde cualquier sitio poder acceder a una información que esté en otro punto, cualquiera de la red o de cualquier sitio a nivel mundial, ¿no? Si hablamos de internet. Las redes se clasifican según su tamaño en 3 tipos. Lo comento por si alguna vez oí alguno de estos acrónimos. Lo más normal es lo que se llama una LAN, una red de área local, que es Local Area Network. Es una red pequeña que está restringida a un espacio físico relativamente pequeño, un edificio, una habitación, una planta. De orden de magnitud superior están lo que se llaman las MAN, Metropolitan Area Network, que es básicamente una red que engloba un conjunto grande de edificios, o una ciudad, un pueblo, un subcampus. Y luego está lo que se llama la WAN, que básicamente, para que nos entendamos, es una red ya a nivel mundial, que interconecta elementos de diferentes países. El ejemplo más típico sería pues, lo que es Internet, ¿no? Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Tenemos una serie de subredes, en algunas plantas de ciertos edificios, y a su vez todos esos edificios comunicados entre sí a través de la red en lo que sería una red tipo MAN, red de tipo metropolitana. Normalmente esta nomenclatura apenas se utiliza, ¿vale? Bueno, ¿qué cosas no podemos encontrar en una red de ordenadores? Evidentemente tenemos los ordenadores, que si lo damos por descontado, y vamos a ver una serie de dispositivos que podemos encontrarnos o que nos pueden ser de utilidad en una red. Y empezamos por el más sencillo, un repetidor. Un repetidor es básicamente un amplificador de señal. En las redes, algunos medios de transmisión tienen ciertas limitaciones de distancia. Por ejemplo, un cable de red Ethernet normal solo permite hacer transmisiones de hasta 100 metros. Si quisiéramos hacer una transmisión a superior distancia, lo que nos va a pasar es que con el cable se va atenuando la señal de tal forma que en un momento determinado resulte ininteligible. Entonces lo que se suele hacer es un repetidor cada cierta distancia, que lo que hace es recibe la señal y la repite por el otro extremo con mayor potencia, amplificando la señal, con lo cual podríamos unir, por ejemplo, 2 trozos de 100 con un repetidor en medio y salvar esa distancia. También otro ejemplo típico es el repetidor de Wi-Fi. Cuando la señal Wi-Fi no llega por distancia a un punto determinado, podemos colocar un repetidor Wi-Fi que oye esa señal, la repite con mayor potencia y podemos hacer que esa señal llegue a una distancia aún mayor. El siguiente elemento que vamos a ver y que nos podemos encontrar en una red es lo que se llama un hub o concentrador. Es un centralizador de cableado. Cuando recibe una señal, la repite por todos los puertos. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un hub que tiene 4 bocas de red, ¿vale? Esto lo que hará será que cuando conectemos aquí un ordenador, 2, 3, hasta 4 dispositivos, todo lo que uno de esos ordenadores transmita por este puerto será escuchado por los otros, ¿vale? De tal forma que en este caso hasta 4 dispositivos pueden conectarse entre sí utilizando este aparato.
Es básicamente una especie de repetidor multiboca. Todo lo que oye por una lo repite por las demás. Y nos permite, de una forma relativamente económica, puesto que este tipo de dispositivos son bastante baratos, conectar unos cuantos aparatos. Hay de 4, de 8, de 16. Bueno, el problema que tenemos con los hubs es que cualquiera que esté conectado a una de las bocas va a oír toda la comunicación que se produzca entre los diferentes dispositivos. Pero hay veces en que eso no nos interesa. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos redes separadas entre sí, que tienen que comunicarse de vez en cuando, pero que no me interesa que, por ejemplo, lo que va por la red de los profesores sea accesible por la red de los alumnos, supongamos. ¿Vale? De tal forma que lo que podemos usar en este caso es lo que se llama un bridge o un puente. Une dos segmentos lógicos distintos de una misma red física. Aísla el tráfico de información innecesaria entre segmentos, reduciendo las colisiones. ¿Qué significa esto? Supongamos que aquí tenemos dos segmentos de red, un grupito de ordenadores, segmento A, un grupito de ordenadores, segmento B, de tal forma que las comunicaciones que se produzcan dentro de este segmento no son escuchadas aquí, y las que se produzcan en este segmento no son escuchadas aquí. Siguiendo el ejemplo de antes, si esto fuera una subred de profesores y esto una de alumnos, todo lo que va dentro de la red de profesores no puede ser escuchado por la de alumnos, todo lo que va dentro de la red de alumnos no puede ser escuchado por la de profesores. Eso no significa que no se comuniquen entre sí. Cuando este bridge ve una comunicación que va de la red de profesores a la de alumnos, la reencamina de una a otra, ¿vale? Pero con esto podríamos evitar dar un mayor nivel, entre comillas, de privacidad a lo que circula por una subred con respecto a la otra. Es como una especie de hub un poquito más inteligente, no coge todo lo que oye por una red, lo manda a todos los puertos, sino solo los que van de un segmento de red a otro son retransmitidos, ¿vale? El siguiente elemento de red, que tiene una inteligencia, digamos, superior a los anteriores, es el switch o conmutador, que interconecta dos o más segmentos de red de manera similar a los bridge, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección de destino. ¿Esto qué significa? Significa que si, por ejemplo, tenemos un switch que tiene 8 bocas, esas bocas van a estar agrupadas, por ejemplo, las dos primeras van a pertenecer al grupo de comunicaciones de alumnos, las dos siguientes van a pertenecer al grupo de comunicación de profesores, las dos siguientes al grupo de administración de edificio. De tal forma que cuando él note que una comunicación viene por el grupo de aula, solo la va a retransmitir al resto de bocas que estén en el grupo de aula. Si una comunicación viene por el grupo de profesores, solo la va a retransmitir a el grupo de bocas que estén dentro de etiquetadas como de la red de profesores, ¿vale? Aquí en la universidad, los aparatos de tipo switch que tenemos, la mayoría son del tipo Cisco Catalyst. Cisco es un fabricante, Catalyst es el modelo. Aquí tienen algunos de los aparatos de esta serie que pueden ver a lo mejor en algunos de los edificios, de los armarios que van viendo por los edificios, en los armarios de comunicaciones. Algunos son visibles desde fuera. Y bueno, cada boca o conector está asociado a una VLAN, agrupación de ordenadores o dispositivos, normalmente en base a algún criterio funcional u organizativo. Es lo que les comentaba antes. A lo mejor de este aparato que tiene, supongamos, 24 bocas, 24 aparatos que se pueden conectar, los 6 primeros son de la red de profesores, los 6 siguientes son de la red de aula, los 3 siguientes son de la red de la administración, de tal forma que solo un aparato que esté conectado en la red, en una de esas redes, solo va a oír las comunicaciones que se produzcan dentro de esa red, ¿vale? No es posible, si yo estoy conectado aquí en la red de alumnos, escuchar las comunicaciones que se producen dentro de la red de profesores, ¿vale? Para que se entienda el ejemplo. Y por último, en este trocito, el siguiente elemento que vamos a ver es lo que se llama el router o gateway. Es un dispositivo conectado que sirve para unir redes distintas. Por ejemplo, cuando alguien de la red de profesores quiere mandar algo a un equipo que está en la red de alumnos, tiene que pasar por uno de estos dispositivos, que es el que interconecta esos diferentes tipos de redes. Nosotros estamos hablando de que sean diferentes tipos de redes a nivel lógico, que sean de diferentes tipos de usuarios, pero también de tipo físico. Si quiero conectar una red Wi-Fi con una red cableada, normalmente utilizaremos un router, ¿no? Bueno, este dispositivo tiene como funciones adaptar la estructura de la información de una red a otra. Por ejemplo, hay redes que utilizan tipos de estructura de datos diferentes.
el router es capaz de entender esos dos lenguajes y traducirlo de uno a otro. Pasar información de un soporte físico a otro, por ejemplo, comunicar redes Wi-Fi con redes cableadas. Encaminar información por la ruta óptima, si es una red que tiene muchos switches, elegir cuál es la ruta más corta para que esa información llegue lo antes posible al destino. O reagrupar información que viene por rutas distintas. Los routers suministran la conectividad entre distintas VLAN. Lo que comunica la VLAN de administración con la de profesores, con la de alumnos, es los routers, ¿vale? Normalmente también verán que los routers, ya lo diremos más adelante, pero también a veces son denominados, o algunas de sus interfaces son denominadas puertas de enlace, porque son las que en cada red enlazan esa su red con el resto, ¿no? Bueno. Por ejemplo, esto es un router de alta capacidad, un Cisco 6500, que verán que tiene muchísimas bocas, un aparato bastante grande que cuesta unos cuantos miles de euros y que, por ejemplo, es uno de los modelos que interconecta los diferentes edificios que hay en la universidad. Más elementos de red, pues por ejemplo un access point Wi-Fi, un punto de acceso de Wi-Fi, que básicamente lo que hace es conectar los dispositivos de forma inalámbrica a una red existente. Cuando ustedes tienen un móvil, una tablet, un portátil que se comunica por Wi-Fi, básicamente lo que hacen es comunicarse con un aparato parecido a este, que recoge esa señal del aire y al final se conecta a un switch normalmente y a partir de ahí se comunica con el resto de la infraestructura de red de la universidad o de la empresa que se trate, ¿vale? Estos son algunos de los modelos de puntos de acceso Wi-Fi que tenemos aquí en la universidad. Y bueno, con esto vamos a pasar a hacer una primera actividad, para que no se aburran mucho de estar oyendo nada más, en la cual les voy a plantear una serie de escenarios, y en la cual ustedes tienen que elegir qué tipo de aparato utilizarían para solventar este problema. Lo voy a explicar, aunque realmente tendrán que pasar ahora una actividad tipo test en la cual les eligen, ¿no? En una oficina necesitamos conectar dos equipos, pero solo tenemos una toma de red en la pared, una roseta. ¿Qué necesitamos? Siguiente supuesto. En una casa de 3 plantas, el punto de acceso Wi-Fi está en la planta baja, pero no llega la señal a la planta alta. ¿Qué deberíamos de utilizar? Tercer ejemplo. Tengo dos subredes de equipos que quiero que se comuniquen entre sí, pero que no se vean entre ellas. Que el tráfico que va por una subred no sea visto desde la otra. Cuarto, en la empresa tenemos dos edificios. Uno que alberga la parte administrativa, normalmente comparten cosas entre ellos, y otro que alberga la parte de producción. Normalmente trabajan también siempre entre ellos. Pero esporádicamente se intercambian datos entre ambos edificios. ¿Cómo conectaré ambos edificios? Quinto supuesto. En un aula tenemos 16 equipos, pero una sola toma de red. ¿Qué necesitamos? Y por último, Telefónica nos ha dado una roseta para acceder a Internet en un edificio. Necesitamos dar conexión a varios equipos, algunos de ellos inalámbricos, de forma que estos equipos no sean accesibles directamente desde Internet. Con lo que hemos comentado, miren a ver cuál es la respuesta más correcta, hagan el test y el propio test les dirá si han acertado o no.